Bien, nuevamente les damos la más cordial de las bienvenidas a quienes se van sumando, por supuesto, a nuestra jornada de conversaciones. Quiero informarles que quienes se inscribieron se les va a hacer llegar una breve encuesta para evaluar la actividad, así que desde ya les agradecemos mucho su participación. Vamos entonces con la próxima presentación denominada Transformación y Cambio en las instituciones de educación superior, que está a cargo del experto internacional Javier Aragay-Tucel, presidente de Reimagine Education Lab, con más de 25 años de experiencias en liderazgo y gestión del cambio e innovación educativa en las instituciones, como la Fundación Jesuita de Educación, la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Muy bienvenido. Adelante, Javier. Muy bien, muchísimas gracias. Buena mañana aquí en Chile, buenas tardes aquí desde Barcelona, que les estoy hablando. Voy a compartir pantalla para poder compartir la presentación. Supongo que ya la tengo compartida. Bien, muchísimas gracias por la confianza, por pedirme esta conferencia y sobre todo también por esta jornada que ustedes están realizando, que es tan interesante. He tenido oportunidad de escuchar al anterior conferenciante, muy interesante, con el contexto legislativo tan cambiante que ustedes están viviendo en este momento. Con este título de la transformación y cambio en las instituciones de educación superior, yo desearía hacer una mirada más hacia afuera. Digamos, ¿qué está sucediendo en el mundo de la educación superior? ¿Cuáles son las transformaciones que estamos abordando? ¿Y cuál es el momento de transformación, el momento de cambio que estamos viviendo? Bien, si me permiten, voy a empezar con una frase que yo creo que es muy interesante porque resume un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Hay décadas donde no pasa nada y semanas donde pasan décadas. Creo que desde que a todos y todas en marzo del 2020, hace 18 meses, nos encerraron en casa con diversos ritmos y situaciones distintas de países. Desde entonces nos hemos hecho conscientes de que es verdad que en la vida y en el mundo hay semanas en las que pasan décadas. Y quizá teníamos la sensación que, aunque vivíamos nominalmente en el siglo XXI, aún estábamos viviendo a inercia o a expensas del siglo anterior, que era el siglo XX. De pronto, una crisis sin precedentes nos mandó a casa, cerró todas las instituciones educativas del mundo, escuelas, universidades, en una situación sin precedentes. Y yo creo que nos ha cambiado. Nos ha cambiado nuestra mirada, nuestra conciencia como humanidad. Y evidentemente ha cambiado, está cambiando y desde mi perspectiva va a cambiar más las instituciones de educación en general y especialmente de la educación superior. Es evidente que nadie estaba preparado para esta crisis. Es más, si nos hubieran preguntado una semana antes si la universidad, si las escuelas, piensen en su institución o piensen en cualquier otra, estaban preparadas para que nos cerraran, los alumnos y los profesores estuvieran en casa y tuviéramos de seguir de alguna forma la actividad docente, hubiéramos dicho que no estábamos preparados. Y efectivamente no lo estábamos, pero tuvimos de responder. Nadie estaba preparado desde ningún sitio, tuviera los medios tecnológicos que tuviera, pero en todo caso respondimos. Y esto en sí, ya desde la perspectiva que yo les quiero hablar, ya es un elemento importante. ¿Por qué? Porque hemos reaccionado, es decir, se reaccionó en todo el mundo y tirando mano de la vocación, de la voluntad docente, de la voluntad institucional,
de los medios, pocos o muchos, que cada una de las instituciones tuviera, logramos, y en algunos países como el suyo aún estamos logrando, dar continuidad a la actividad docente, dar continuidad a la actividad educativa. Si bien es lógico y es normal, también es distinto según los países, los costes que esto tiene desde un punto de vista de la continuidad de la actividad docente o desde un punto de vista de, digamos, el desarrollo del recorrido universitario de los alumnos, es verdad que esto tiene costes y es verdad que hasta que no recuperemos una nueva normalidad, va a ser difícil que encontremos este espacio universitario al que estábamos acostumbrados. Pero, de todas formas, yo lo que quiero remarcar ahora es que, a pesar de la crisis de salud, de la crisis económica, de la crisis social y de la crisis educativa que el coronavirus ha significado y está aún significando, la reacción de las instituciones educativas en todo el mundo fue una reacción positiva, que está intentando, que está haciendo aún dar el máximo de continuidad de la actividad docente. En todo caso, creo que es evidente que estamos ante, digamos, la crisis, lo estaba diciendo, de salud económica, social y educativa más importante que las instituciones de educación superior en el mundo han tenido. Y como siempre, cualquier crisis se puede ver desde las dos caras, es decir, nos crea un sinfín de problemas muy importantes a los que hemos tenido que ir dando respuestas, pero las crisis son también una oportunidad. Y son una oportunidad no solamente desde el punto de vista de los aprendizajes que estamos haciendo. Es evidente que tanto a nivel personal como a nivel profesional, tanto los docentes como los alumnos están haciendo aprendizajes muy importantes, sino que ya desde otra perspectiva, lo que hemos vivido y lo que desde mi punto de vista vamos a vivir en los próximos años, creo que están siendo ya, se está viviendo así en el mundo, una oportunidad importante. Porque no hay ninguna duda de que hemos cambiado de época. Antes, con aquella frase del principio de esta charla, yo les decía, recuerden, hay décadas que hay la sensación que no pasa nada y hay semanas que cambiamos de década y de siglo, ¿no? Bueno, pues hemos cambiado de época. El coronavirus de pronto nos ha hecho salir de nuestro ensimismamiento, de nuestra mirada más hacia adentro, y nos ha hecho ver que el mundo está en un proceso de cambio, de transformación inédito. Nos ha hecho entrar de golpe, sin ningún tipo de duda, en el siglo XXI, y por tanto nos está provocando una reflexión en el sentido de decir, bueno, si el mundo cambia, también la educación superior deberá hacer un cambio. Y a mí me gustaría centrar un poco mi intervención en este punto. Antes hemos tenido una mirada muy interesante, muy apasionante, respecto a la situación legislativa de su país en cuanto a la educación superior. Bien, yo, haciendo un poco de abstracción de este contexto, porque lógicamente lo conozco menos, les querría conectar con lo que está pasando en el mundo de la educación superior en un momento de claro cambio, de clara transformación. Mi impresión personal es que estamos en un momento bisagra, en un momento de gran cambio, que poco a poco en el mundo la niebla que nos ha provocado, que aún en parte está provocando el coronavirus, poco a poco se va desvaneciendo, y la gran pregunta que aparece es ¿y ahora qué? Es decir, hemos tenido que vivir estos 18 meses, hemos tenido que dar respuesta a cantidad de situaciones que no habíamos
previsto. Estamos aún en trance, en camino, en algunos países, insisto, de recuperar la presencialidad, pero ya aparece, porque el ritmo de las transformaciones en el mundo es muy rápido, la pregunta de fondo. Bueno, si en el año 2022 entramos en una situación en que el coronavirus prácticamente ya no afecta nuestra vida, ¿ahora qué? Ahora, ¿cómo enfocamos la educación superior? ¿Cómo somos capaces de ver qué cambios se están produciendo, no solamente encima de la mesa, por decirlo de alguna forma, sino debajo de la mesa? ¿Qué nuevas tendencias sociales, tecnológicas y de formación universitaria estamos viviendo? Porque a mí me parece que no hay ninguna duda que todo se acelera. Con la crisis del coronavirus no nos hemos dado cuenta que hemos entrado en una nueva década. Estamos en el año 2021 y estamos viviendo la década del 2021 al 2030. Bueno, pues parece que en esta década van a producirse cambios muy importantes. También van a producirse cambios muy importantes en la educación superior. Si el ritmo de transformación y cambio del mundo se acelera y se acelera, por ejemplo, solamente para poner un ejemplo a nivel tecnológico, pero también de la perspectiva que cada uno puede tener de las oportunidades de este siglo, la respuesta que en todo el mundo está sucediendo es, bueno, pues deberemos acelerar también la transformación de las instituciones de educación superior, ¿no? Exactamente no sabemos el ritmo de la aceleración del cambio que vamos a vivir, pero todo parece indicar que va a ser importante. Fíjense, nada, una pequeña mirada a la historia que nos puede ayudar a entender un poco en el momento en el que estamos viviendo. Ustedes saben que entre 1915 y 1920 se produjo una pandemia que se denominó la gripe española, que coincidió con la Primera Guerra Mundial. Fue también una pandemia de dimensiones impresionantes. No hay estadísticas claras porque, como les digo, en Europa coincidió con la Primera Guerra Mundial, por tanto, no hay estadísticas claras del número de muertes que provocó, pero que se especula alrededor de 40 millones de personas murieron por la gripe española porque no había vacunas, lógicamente, y porque además de los sistemas sanitarios eran mucho más débiles, ¿no? En todo caso, los historiadores lo que nos dicen es que la gripe española duró entre 2 y 3 años y luego se desvaneció sin ningún tipo de vacuna. ¿Y qué sucedió después? Bueno, pues después, cuando ya se desvaneció esta niebla que provocó la gripe española, por eso yo hago el paralelismo con el coronavirus, lo que vino fueron unos años de desarrollo económico, tecnológico y social trepidantes. Fueron lo que se ha denominado, estoy ahora simplificando, pero los locos años 20, la época del Charleston, la época que fue del 1919-1920 a 1929, que fue el crack económico de aquella época. Pero en todo caso fueron 9, 10 años de desarrollo económico, político, social y tecnológico sin precedentes que cambiaron muchísimas cosas. No estoy diciendo que se vaya a repetir exactamente la historia de esta forma, pero creo que nos da una cierta perspectiva y hay autores que ya empiezan a situarlo en el sentido de que en el momento que se desvanezca el COVID, cosa que ya está empezando a pasar, se va a dar como un gran rebote, digamos, de cambios intensivos que van a marcar esta década, que algunos autores ya empiezan a hablar de la década de los años 20 del siglo XXI.
Por tanto, digamos, en un paralelismo de 100 años después. Sea como fuere, yo no sé si se va a repetir lo que se vivió en aquel momento o vamos a vivir seguramente algo distinto, pero algo que va a significar una aceleración importante de muchos elementos, insisto, tecnológicos, económicos y sociales y que afectan directamente a lo que se denomina la educación superior. En todo caso, una nota que sí que me parece importante antes de continuar. La educación, y la educación superior en concreto, antes de que llegara el coronavirus, ya estaba en crisis. ¿Qué significa que digamos que estaba en crisis? Bueno, pues que la forma básica en que la educación superior desarrollaba la transmisión de conocimientos estaba ya en crisis. El sistema, estoy hablando muy simplificadamente por el poco tiempo que tengo, pero el sistema de transmisión de conocimientos básico de la universidad, que nació en la segunda mitad del siglo XIX, pensando en un profesor que tiene un rol activo y que desarrolla la explicación, un alumno que tiene un rol pasivo y que básicamente está tomando notas, luego lo pone en un examen, este examen se califica y va superando obstáculos para conseguir una titulación. Esto que nació, insisto, en la segunda mitad del siglo XIX, que en el siglo XX se generalizó en todos los países y en toda la educación superior, hago un paréntesis, que por suerte ya no desarrollamos exactamente así, porque ya hay muchas variables y variantes y hemos enriquecido mucho más la educación superior, pero que en el fondo, si lo miramos, aún somos hijos de estas metodologías y de este, si me permiten el símil, modelo educativo. Pues bien, esto estaba en crisis. Cuando vino el coronavirus, esto ya era evidente que, digamos, quedaba obsoleto y que el propio desarrollo social, tecnológico y educativo del siglo en el que estábamos ya permitía formas de educar, de formar y de transmitir el conocimiento mucho más avanzadas. Por tanto, fíjense, cuando llega el coronavirus, ya vivíamos una crisis en el sentido de transformación y cambio de la educación superior y, por tanto, el coronavirus nos provoca una segunda crisis dentro de una crisis que ya existía en el sentido de evolución y cambio. Por tanto, yo les estoy hablando en este sentido de que a nivel sistémico, a nivel de la concepción de lo que es una universidad, de lo que debe ser la educación superior, ya estábamos en crisis, seguimos en crisis y tenemos una gran oportunidad para plantearnos qué queremos que sea la universidad y la educación superior en el siglo XXI. No como simple continuidad del siglo XX, sino como evolución / innovación disruptiva para avanzar hacia un tipo de educación superior y un tipo de universidad distinta. Esto es lo que yo intento explicarles, esta mirada externa, porque hoy en el mundo las universidades más avanzadas, las instituciones de educación superior que están avanzando más, son aquellas que se plantean cuál es el rol que han de jugar, qué significa en pleno cambio del siglo XXI y en plena década de transformación profunda, qué significa la educación superior, qué significa la universidad. Porque hemos de ser capaces de hacernos preguntas de fondo para movilizar nuestra mirada y nuestra toma de conciencia de cuál es el momento que estamos viviendo. Desde este punto de vista, a mí me parece que estamos ante la mayor transformación de la educación superior del siglo XXI. Porque llevamos 20 años de siglo XXI, porque lo que vivíamos era más una inercia muy importante que venía del siglo XX y porque si la sabemos aprovechar, estamos delante de una oportunidad, de una gran oportunidad. Porque yo insisto, la pregunta de fondo es ¿y ahora qué? Hemos superado la crisis del coronavirus, venía sobre una crisis. ¿Qué tipo de proyecto
¿Qué tipo de universidad queremos ser? ¿Qué tipo de educación superior queremos ser? Yo hoy voy a intentar dar algunas respuestas, pero sobre todo voy a dejar interrogantes abiertos. Yo creo que estamos en un momento de ser capaces de hacernos preguntas que nos muevan, incluso que pongan en crisis ciertos marcos mentales o ciertas miradas que a veces por inercia tenemos presentes y que quizá el mundo ya está un poco más hacia allá. Para ver exactamente hacia dónde podemos ir, creo que es importante ver y ser conscientes cuál es el momento que hemos vivido y que aún en parte estamos viviendo, ¿no? Fíjense en estas ruedecitas de esta presentación, ¿no? Estábamos en la enseñanza presencial, acuérdense, cuando llegó el coronavirus y los gobiernos decretaron que teníamos que cerrar las instituciones educativas, irnos todos a casa y continuar de alguna forma, según como pudiéramos, pero desde casa. Por tanto, estábamos en la enseñanza presencial, insisto, que ya estaba en crisis. Tuvimos de movernos rápidamente a lo que podíamos denominar la enseñanza remota de emergencia. ¿Por qué enseñanza remota de emergencia? Fíjense, porque es enseñanza, porque hay profesores que intentan enseñar, es remota porque los alumnos no están delante, no están en el aula, no están en el sistema presencial, están remotamente ubicados en sus casas, y es de emergencia porque la tuvimos de improvisar, no nos dieron tiempo de planificarla. Si bien es verdad que llevamos meses ahí, no nos ha dado tiempo de hacer grandes replanteamientos de fondo. Para que nos entendamos, enseñanza remota de emergencia significa pues, lo que la Cruz Roja tiene que hacer cuando hay un huracán, un terremoto, tiene que desplegarse. Bueno, pues tuvimos que desplegarnos y aún en parte continuamos desplegados. Si bien es cierto, en estos meses la enseñanza remota de emergencia se ha reflejado, ha intentado mejorar en lo que se denomina el aprendizaje online. Hay muchas universidades que tienen ya desarrollos online desde hace tiempo. Como han dicho en la presentación, yo mismo pude fundar y dirigir lo que fue la primera universidad virtual del mundo, toda enteramente virtual, una universidad sin campus físicos, y nacimos en el año 1996. Por tanto, fíjense que es una universidad que ya tiene 25 años. Claro, el aprendizaje online, el aprendizaje virtual requiere de unos desarrollos específicos, de una planificación que la enseñanza remota de emergencia ha intentado emular en parte, pero que ha sido imposible en estos 18 meses hacer. Pero bien, más allá de dónde estamos, lo importante es ver hacia dónde vamos. Y es evidente que cuando empieza a desvanecerse el coronavirus, cuando se vuelva a la presencialidad, pero que será una nueva presencialidad, lo que hay que construir es una nueva educación superior, presencial, pero también híbrida, pero también online, pero también mediada por la tecnología, porque la tecnología ya lo media todo, ya lo mediaba en parte, y yo no tengo ninguna duda que lo va a mediar todo en el futuro. Por tanto, hemos de repensar la universidad también pensando en los desarrollos tecnológicos. Bien, todo esto que yo les planteo es evidente que nos abre grandes interrogantes. Fíjense esta fotografía que les estoy compartiendo, ¿no? Fíjense este caracol, cómo se está esforzando en pasar de una piedra a la otra piedra, y parece casi imposible que con la concha que lleva encima lo pueda hacer. Bueno, he puesto esta fotografía como símil. Las transformaciones de las que yo les hablo, que están ya sucediendo y planteándose en centenares de instituciones de educación superior en el mundo, van a requerir de un aprendizaje muy importante de todos los actores de la comunidad universitaria, y van a plantear una transformación profunda de la institución. Una transformación en la que no tenemos precedentes. Una transformación que a algunos autores les gusta llamar disruptiva, porque significa un cambio muy importante de muchos aspectos.
Fíjense en esta imagen que les estoy compartiendo ahora. Es un vídeo en el que vemos una persona. Me gustaría que vieran aquí la persona del alumno. El alumno. Para mí, el alumno debe de ser el verdadero centro del proceso de enseñar y aprender de la actividad docente. Fíjense, cuando yo les planteo esto, alguien puede decir, pero Javier, ¿por qué planteas esto? Bueno, yo creo que hemos de parar. Hemos de parar y preguntarnos cosas. A veces en las instituciones educativas estamos en ritmos muy rápidos de dar respuesta a los retos, de dar respuesta a los cambios legislativos, de dar respuesta a muchas cosas, pero estamos en un momento en el que saliendo de donde salimos y entrando a donde vamos, recuerden el titular, ¿y ahora qué? Es importante preguntarse cosas. Primero, ¿dónde estoy como docente, como directivo de la educación superior ante un cambio tan disruptivo como el que está apareciendo? Un cambio en el que algunos autores dicen, bueno, es que hay un replanteamiento del papel que la educación superior debe de jugar, del papel de la universidad. Claro, ¿qué me exige en este momento la reflexión y el cambio? Y seguro que ustedes ya lo están haciendo y el hecho de que estemos aquí en parte ya forma parte de esta respuesta, ¿no? ¿Qué me exige este momento de reflexión, de mirada transformativa y de cambio, más allá de dar respuesta a los problemas del día a día, que son muchos ya? Porque la pregunta que les hago, si no es ahora, ¿cuándo va a ser el momento de pararnos? No, mira, Javier, es que ahora aún no hemos recuperado la presencialidad. En el momento que la recuperemos del todo, no, pero entonces tendremos otros retos. No, pero es que yo lo que quiero decir es que es ahora que además de dar respuesta a los problemas del día a día, y ustedes ya lo están haciendo cuando ponen sobre la mesa, por ejemplo, la necesidad de un modelo educativo, hemos de mirar al futuro y pensar dónde queremos estar como institución educativa de educación superior dentro de 1 año, 2, 3, 4 o 5. Bien, yo lo que les planteo, así como perspectiva, es la universidad debe de reimaginarse. Claro que la universidad va a tener alumnos, va a tener profesores, espacios físicos, campus, pero quizá no deberemos tenerlos organizados, puestos de la misma forma. Mi propuesta es que hay que cambiar la mirada y poner la persona del alumno en el centro y el desarrollo de la persona del alumno en el centro. Para ello, nada mejor que centrarse en el perfil del egresado, y no me refiero solamente al perfil competencial desde un punto de vista profesional, sino me estoy refiriendo básicamente al perfil del egresado desde un punto de vista de desarrollo humano, del ciudadano que estamos ayudando a crear para nuestra sociedad. Y para esto, desde mi punto de vista, resulta absolutamente imprescindible que hay que tener un modelo educativo que lo asegure. Porque al final, no tener modelo educativo es garantía de que no tengamos un perfil del egresado y al final es más producto de la inercia en la que estamos que no de la necesidad de esta evolución que yo les estoy planteando de las instituciones de educación superior. Porque fíjense, ¿de qué estamos hablando? Vamos a desarrollarlo un poquito más. Bueno, a mí me parece evidente que debemos enseñar, que debemos educar en educación superior para el mundo que van a vivir nuestros alumnos, no para el mundo que hemos vivido los profesores. Y se lo digo yo también como profesor universitario, ¿no? Claro, yo he vivido muchas cosas y me da capacidad de reflexión, pero es evidente que los alumnos hoy en las universidades están viviendo ya realidades muy distintas y van a vivirlas aún más en un mundo incierto que se transforma, en que las respuestas de antes
muchas veces no son útiles para resolver los grandes desafíos que la humanidad tiene. Pero alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué la educación superior debe de cambiar? Bueno, fíjense, yo les presento a Gabriela, imaginemos, ahora se la presento, imaginemos que empieza en la universidad en este año, o ha empezado en este año 2021, y estamos ya formándolo. Claro, a mí lo que me preocupa es esta perspectiva. Es Gabriela en el 2035. Claro, ¿sabemos cómo será el mundo en el 2035? Bueno, yo no tengo la bola del futuro, lógicamente, pero sí que estoy convencido de que va a ser absolutamente distinto de lo que hoy estamos viviendo. Y que ya estamos incluso adivinando tendencias muy importantes de transformación y cambio que van a ser una gran realidad en el 2035 y que van a condicionar absolutamente la vida adulta, incluso la vida profesional y como ciudadana de Gabriela, que a lo mejor está formándose en nuestra universidad en este momento, ¿no? Solamente por poner un ejemplo, es decir, yo no tengo ninguna duda de que Gabriela en el año 2035 con quien va a trabajar más va a ser con inteligencia artificial. Haga la profesión que hagas en el campo de la salud, de la educación, de los servicios, de la industria, de la economía, su relación más importante en el 2035 va a ser con la inteligencia artificial. Y me pregunto, ¿la podemos formar durante 3, 4, 5 años en el grado que esté realizando en la universidad sin ningún contacto, o no voy a exagerar, con poco contacto con la inteligencia artificial y el papel que está ya jugando y más que va a jugar? Bueno, yo creo sinceramente que no, que debemos repensar muchas cosas del proceso de enseñar y aprender. ¿Y para qué? Bueno, porque hay una pregunta de fondo que seguro que ustedes ya se la están respondiendo, pero que es la gran pregunta hoy en el mundo de la educación superior y que las instituciones van intentando responder de muchas formas. A ver, ¿formamos a Isabela para un puesto de trabajo específico? ¿Para una profesión en sentido amplio? ¿O para que pueda desenvolverse en el mundo que va a vivir? Claro, ya sé que la respuesta de algunos va a ser, bueno, Javier, un poco todo, ¿no? O sea, hay que formarla para un puesto de trabajo porque tendrá que trabajar, bueno, pero el puesto de trabajo para el que la formamos a lo mejor dentro de 5 años ya no existe. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues para la profesión en sentido amplio. Bueno, pero ¿qué significa la profesión en sentido amplio? Porque en el 2035 a lo mejor esta profesión que hoy estamos tan seguros de que existe de la forma que existe, no va a existir. Son muchos los interrogantes, son muchas las incertidumbres, son muchas las preguntas yo creo que nos tenemos que hacer. Sobre todo, permítanme, en esta mirada externa. Es verdad que ustedes están en su país en un momento clave de definición y cambio en muchas cosas y en las políticas universitarias y de las universidades públicas, entre otras cosas. Pero también es verdad que en el mundo están sucediendo cosas y que nuestra reflexión debe insertarse también en este campo. Fíjense, porque es que el mundo no va a parar. Esta imagen, este vídeo nos sirve para hacernos conscientes de eso, ¿no? Fíjense, vamos a decir al mundo que se pare un tiempito, un par de años o 3, para que nos dé tiempo, pues no sé, a poner en marcha legislaciones, a poder esperar que haya ciertos cambios que nos afecten. Bueno, pues yo les tengo que decir que esto no va a suceder. El mundo no para, el mundo va a un ritmo muy importante y nosotros hemos de educar en educación superior a unas personas, ciudadanos y profesionales que sean capaces de vivir plenamente en este mundo tan cambiante, ¿no?
Bien, cuando digo que me parece que lo importante es el perfil de egreso que nosotros podamos definir y consensuar, estoy hablando de cosas como que nuestros alumnos tendrán que reinventarse permanentemente, que uno ya no podrá decir que fui a la universidad y ya está. Tendrán que reinventarse, tendrán que desarrollar 1, 2, 3, 4, 5, 6 profesiones distintas. Y no hablo de puestos de trabajo, hablo de profesión. Tendrán que vivir en constante cambio, en constante aprendizaje, cambio de marco mental, de mirada al mundo, en una toma de conciencia distinta. Deberán ser creativos, muy creativos, críticos con el entorno, analíticos. ¿Y cómo hacemos esto? Mirando hacia el futuro. Deberán ser interdisciplinares y capaces de resolver retos complejos. Fíjense, no hay ningún reto, no hay ningún desafío que la humanidad tenga que una sola disciplina pueda resolver. Todos los grandes retos que la humanidad tiene, podemos poner el ejemplo de los 17 elementos clave del desarrollo sostenible que ha planteado las Naciones Unidas, todos ellos tienen grandes elementos interdisciplinares. Deberán trabajar en equipo y en entornos interculturales. A lo mejor trabajar en equipo con ciudadanos de Chile es relativamente fácil, pero trabajar en equipo desde Chile con un chino, un ruso, un europeo, bueno, tiene elementos interculturales muy importantes, ¿no? Y sobre todo, deberán aprender a lo largo de toda la vida y hemos de darles herramientas para esto. En este sentido, los currículums extensos o la gran transmisión de cantidades de conocimiento ya no sirven, porque la mitad de ellos en muy poco tiempo quedan obsoletos. Por tanto, hay que replantearse a fondo el currículum, los contenidos, la forma de transmitirlos. Y en el fondo también debemos ayudar a nuestros alumnos a saber quiénes son. Porque la gran pregunta de un alumno hoy, y que algunas personas continuamos haciéndonos, es ¿quién soy? ¿Qué quiero aportar a este mundo? ¿Cuál es mi proyecto vital? No puede ser que pasar por la universidad sea simplemente ir superando obstáculos. Debe de ayudarnos a plantear las grandes preguntas de la vida para forjar personas conscientes. Porque fíjense, los alumnos, y les hablo de Gabriela, pero podrían ustedes pensar en cualquier otro, deberán crear su propia visión del mundo. Ya no sirve en estos momentos que un profesor les cuente cuál es la visión del mundo que tiene, porque probablemente ya es una visión que en la realidad ha cambiado. Nuestros alumnos deberán tener equilibrio mental, gran enfermedad del siglo XXI, y deberán tener sentido de vida. ¿A qué quieren destinar su vida? Esto es lo más importante y debemos ayudarles también en ese sentido en los años que pasen en la universidad. Y por tanto deberán aprender a trazar su propio camino, que a lo mejor no es que les contrate a alguien, que a lo mejor puede ser que se inventen ellos el puesto de trabajo o que avancen en este sentido. Por tanto, son muchos los interrogantes, son muchas las incertidumbres. Fíjense, les vuelvo a proyectar. Gabriela deberá reinventarse, deberá aprender cosas nuevas permanentemente, lo cual, fíjense, significa que deberá estar en contacto permanente con la universidad. Yo estoy convencido que en esta década van a tener mucha más importancia los posgrados, incluso lo que se denomina la formación permanente, porque claro, la necesidad de reinventarse permanentemente, más allá del grado que puedas estudiar a una cierta edad, abre en la universidad y en la educación superior también un interrogante importante, ¿no? Y por tanto, Gabriela deberá avanzar y cambiar de forma constante. Fíjense, en el fondo, un estudiante cuando viene a la universidad es una persona que se está construyendo. Y aunque él no lo diga,
permítanme que hoy yo, medio en broma, pero medio en serio, sí que se lo diga. Un estudiante que entra en la universidad es una persona que lleva un cartel aquí que dice "Help me, please", que significa ayúdenme, yo estoy en construcción y quiero continuar construyéndome en los próximos 4 años. Por tanto, la vida universitaria tiene que ser mucho más que la suma de clases de diversas disciplinas. Bien, en esto están la mayor parte de instituciones de educación superior del mundo, incluso replanteándose su planta física, porque las plantas físicas de los campus y de las universidades respondían a modelos previos a la crisis del coronavirus que hemos vivido. Y si vamos a sistemas con modelos educativos distintos, híbridos, etcétera, incluso las plantas físicas que tenemos deben y pueden transformarse. En definitiva, fíjense, yo lo que les estoy planteando es que la universidad debe de reimaginarse, pero reimaginarse sin condiciones. No, nos vamos a reimaginar, pero ojo, esto no lo podemos tocar. No, pero esto tampoco. Claro. Algunas preguntas más. ¿Cómo cambiamos hacia un modelo centrado en el desarrollo de la persona? Porque esta es una tendencia en todo el mundo que va más allá de la mera transmisión de conocimientos. ¿Cómo podemos establecer un modelo educativo de la universidad que lo asegure? Porque yo ya les avanzo que creo que es muy importante tener un modelo educativo, pero que previo a esto debemos tener un perfil de egreso transversal, humanitario, humano, de la universidad, porque sin un perfil, el modelo educativo, ¿dónde apunta? ¿A qué? ¿A la mera transmisión del conocimiento? No, sería un error muy importante. Por tanto, previo al modelo educativo, es importante trabajar el perfil de egreso con los valores y las miradas que todo esto comporta, ¿no? Bien, en definitiva, esto significa que la universidad debe moverse, que la universidad se está moviendo, ustedes ya lo están viviendo también, y estamos hablando de cambios muy profundos. Yo les voy a citar algunos. Por ejemplo, un cambio profundo en el proceso de enseñar y aprender, en el modelo educativo, ¿no? Bueno, pues porque va a haber modalidad presencial, modalidad virtual, modalidad mixta, cuál es el ritmo que el estudiante puede atender, cuál es el rol del estudiante, el rol del profesor, qué metodologías vamos a utilizar, cómo vamos a replantear la evaluación, qué es la sincronía y qué es la asincronía, porque ahora con el COVID hemos descubierto que hay sincronía cuando estamos en Zoom y no hay sincronía cuando cada uno está en su casa, pero podemos ponerle mucho valor educativo tanto a una cosa como la otra y, por supuesto, la tecnología. Por tanto, un modelo educativo debe de tener en cuenta todo esto. Pero además, y ya se ha dicho también en la conferencia anterior, y ustedes también han trabajado profundamente esto, estamos hablando también de un cambio profundo en la institución educativa de educación superior en muchos aspectos, en cómo tenemos organizados a los equipos y las personas. Piénsenlo, las universidades han cambiado muy poco desde un punto de vista organizativo. Cómo tenemos los equipos de las personas, los espacios físicos, la estructura que tenemos, los sistemas de gestión, la cultura interna, que es tan importante, los procesos internos, las acreditaciones. Antes se ha hablado del gran cambio que también se está produciendo en su país y en todo el mundo, en las acreditaciones y los necesarios cambios de gobernanza para que podamos gestionar y gobernar los cambios trepidantes que vamos a vivir en la próxima década. Por tanto, perfil de egreso, modelo educativo, sí, pero más. Cambio integral de lo que significa ser una universidad, porque al final ningún aspecto de la universidad va a quedar libre de los cambios que se están albirando. ¿Y cuáles son los impulsores correctos e incorrectos para la transformación de la educación? Fíjense, inspirado en un autor que les cito aquí, que se llama Michael Fullan,
que hace muy poco ha escrito Los impulsores correctos para el éxito de todo sistema. Permítanme que les marque 4 impulsores incorrectos para cualquier cambio y 4 impulsores correctos para lograr ser exitosos en los procesos de transformación y cambio de una institución superior. Fíjense, los impulsores incorrectos, según Michael Fullan, y yo me sumo totalmente a esta mirada. Los impulsores incorrectos en una transformación. Pues el primero, incorrecto, la obsesión académica. La obsesión centrada en la mera transmisión de conocimientos y en su evaluación resultista. No nos va a llevar a un gran cambio. Hay que ser capaces de mirar más allá de la obsesión académica, más allá de la obsesión por el nivel. Segundo, digamos, impulsor incorrecto, no contar con el factor humano como elemento fundamental de cualquier proceso de aprendizaje y especialmente ya también en la educación superior. Y ahí es donde entra la importancia del perfil del egresado. Tercer elemento, no tener en cuenta la desventaja inicial de algunos estudiantes. Antes, en la intervención anterior, se ha dicho, ustedes están viviendo en su país una gran masificación universitaria, que es una gran oportunidad para nuevos sectores de la población que entran en la universidad, pero entran con perfiles distintos y con una desventaja inicial que hay que compensar. De hecho, el perfil de los estudiantes de entrada está cambiando constante. Y luego, la fragmentación, es decir, esta inercia que la universidad tiene de vivir el saber, transmitir el saber y estar organizado de forma fragmentada no ayuda a los procesos de transformación y cambio. Por tanto, fíjense, la obsesión académica, no contar con el factor humano, no compensar la desventaja inicial y la fragmentación del saber y de la organización son frenos para cualquier proceso de transformación y cambio. ¿Y cuáles son los impulsores que nos pueden ayudar a esta transformación de la institución superior? Bueno, el primero, lo he estado diciendo durante toda la conferencia, preparar al estudiante para el mundo complejo que va a vivir y, por tanto, adaptar el perfil de egreso, el modelo educativo y la propia organización y cultura de la universidad a este gran desafío. Apostar por la inteligencia social de grupo. El aprendizaje no es en absoluto un elemento individual solo. Claro que hace falta que el individuo o la individua quiera aprender, pero el aprendizaje es social, es colectivo, es grupal. Y esto es muy importante. Compensar la desigualdad inicial. Y un último muy importante, la opción por la sistemidad, palabra que Michael Fullan pone encima de la mesa, que va más allá de la palabra sistema. Es decir, tanto el conocimiento como la organización universitaria han de evolucionar hacia lo interdisciplinar y lo transdisciplinar en una superación de la fragmentación que hemos vivido hasta ahora. Bien, y dos grandes, digamos, herramientas de este cambio. Hay dos herramientas clave para impulsar los procesos de transformación de largo alcance en la educación superior. Definir el perfil del egresado como gran herramienta de consenso, como paso previo a establecer un modelo educativo necesario, imprescindible, que va a transformar cualquier institución de educación superior y que en su caso, con el planteamiento que están haciendo, está ya en un proceso participativo que va a llevar a esta transformación profunda de la universidad. El modelo educativo es imprescindible, el perfil del egresado también. Bien, algunas preguntas más y con eso vamos ya a ir acabando, que dejaré abiertas como ejemplo de la transformación de la que les estoy hablando, ¿no? Preguntas que yo les dejo. ¿Tienen sentido las asignaturas hoy como silos aislados? ¿Tiene sentido continuar como hace 100 años presentando el conocimiento en asignaturas aisladas que se van concatenando una al lado de otra, una después de otra? Bueno, hay muchas instituciones de educación superior que están evolucionando hacia otro lado.
¿Qué significa la excelencia académica en el siglo XXI? ¿Qué significa la calidad académica en el siglo XXI? También aquí debemos buscar nuevas respuestas porque es un desafío, es un reto. ¿Tiene sentido hoy, en pleno siglo XXI y en esta década, la estructura de facultades, la estructura de departamentos? Hay instituciones de educación superior que están poniendo en crisis esto, que se están reorganizando, no ya en facultades y departamentos, sino en unidades no fragmentadas que interrelacionen entre ellas de otra forma. Cuando un alumno ingresa y egresa durante el periodo que está en la universidad, ¿quién conoce a fondo al alumno? ¿Quién lo interpela? ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo orienta? Y no hablo del servicio de apoyo al estudiante o de que, por suerte, un día me encuentro un profesor que me interpela. No, no. Hablo de cómo establecemos un modelo educativo que garantice esto. Bien, sin intentar ser exhaustivo, ¿no? ¿Qué elementos debe de tener un modelo educativo de la educación superior que se transforma? Bueno, vamos a ir un poco rápido porque ya se nos acaba el tiempo, pero así, ni que sea enumerándolo, ¿no? Bueno, pues debemos empezar por repensar el rol del alumnado y su relación con los profesores y con sus compañeros. ¿Cuál es el rol que debe de tener el alumno? ¿Cómo se relacionará con sus iguales? ¿Cómo se relacionará con equipos de profesores que interactúan con ellos? Y, en consecuencia, enseguida también, ¿cuál debe ser el rol del profesor? El rol de los profesores, trabajando en equipo individualmente y su relación con los alumnos. Los ritmos. Hoy ya sabemos por la neurociencia que es imposible que una cohorte de alumnos aprendan al mismo ritmo, todos a la vez, las mismas cosas y acaben en el mismo tiempo. Debe haber diversos ritmos. Se puede personalizar el camino de un alumno dentro de la educación superior. Se está tendiendo hacia ello. ¿Deben acabar en un tiempo teórico? ¿Quién decide el tiempo teórico? ¿Qué medios ponemos para que esto sea así? La sincronía y la asincronía dentro del proceso de aprendizaje, ya lo he comentado antes. Las metodologías educativas. Hoy hay nuevas metodologías educativas que son el corazón de un modelo educativo que nos pueden permitir nuevas formas de educar, nuevas formas de transmitir conocimiento, metodologías activas, expositivas, colaborativas, exploratorias, prácticas. Es que hay un mundo que podemos descubrir, hay un mundo en el que nos podemos internar, que puede significar grandes cambios en el proceso de enseñar y aprender de una educación superior. La retroalimentación que los alumnos tienen. ¿Solo tendrán retroalimentación del profesor? ¿Solo de sus compañeros? ¿Una mezcla? ¿Cómo la hacemos? Grandes preguntas de los modelos educativos. ¿Cuál es la ordenación y estructuración de los conocimientos y contenidos que se quieren transmitir? Seguimos con aquella idea de las asignaturas como silos. Nos centramos en los ODS, del desarrollo sostenible. Vamos a la estructura clásica. Estamos divididos por facultades. Y, por supuesto, la evaluación. La evaluación va a ser uno de los elementos que se va a transformar más a fondo en cualquier institución de educación superior. Y no hablo de poner nota, no hablo del examen, hablo del proceso de evaluación, que es mucho más profundo, que significa feedback, que significa ayudar al alumno a hacer un proceso y un camino dentro de la universidad. Fíjense cuántos retos, cuántos desafíos tenemos encima de la mesa. Bien, voy acabando. Me parece lógico, si queremos hablar de la transformación de la universidad, deberemos hablar también de la transformación personal de cada una de las personas que hay dentro de la universidad. No va a haber transformación de la educación superior si la comunidad universitaria, profesores, alumnos, el territorio, el contexto, las instituciones que están en interrelación no cambian su mirada respecto a todo esto, la mirada a la educación, la cultura interna.
Bien, con esto concluyo. Desde mi punto de vista, ahora es el momento de anticipar el futuro, de la educación superior. Ahora es el momento de transformar la educación superior. Fíjense en esta fotografía, ¿no? En este gran puente colgante. Esta persona que está aquí está mirando. Vamos a traspasar este puente colgante, vamos a atrevernos a ir al otro lado, vamos a vivir inercialmente de lo que ha sido la educación superior hasta ahora, solamente fijándonos en nuestras necesidades internas o en las leyes que nos limitan, potencian o construyen, o estamos abiertos también a mirar más adelante, más arriba, enlazar con los grandes retos que la educación superior tiene. Para mí, desde mi punto de vista, es el momento de la transformación, es la hora de la educación superior. Lo queramos o no, la educación superior en esta década va a tener una transformación profunda, va a tener una transformación disruptiva. Va a tener que abrirse a nuevos retos, a nuevos desafíos, y hemos de prepararnos, hemos de preparar nuestra organización, hemos de trabajar un poco contra reloj, respondiendo a la pregunta que les hacía al principio. Se desvanece el COVID, imagínense el año 22 casi normal, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Dónde queremos estar? Por tanto, por esto es la hora de la audacia, es la hora del liderazgo. Es la hora del trabajo en equipo para ser capaces de llevar nuestra institución educativa a cotas superiores, a cotas distintas. Yo acabo con otra pregunta, porque fíjense que durante toda mi intervención no he hecho más que hacer preguntas, ¿no? La pregunta que a veces me hago y que les lanzo ahora a ustedes, ¿se podrá transformar la educación superior? ¿O va a ser tal la inercia, va a ser tal el constreñimiento de ciertas normativas o la dificultad que podremos tener internamente para hacerlo y no podremos transformarla a fondo? En definitiva, estamos delante de una pregunta que muchas instituciones de educación superior se están haciendo, están intentando ver qué significa transformar, hacia dónde, cómo ir, pero no tienen ninguna duda que la transformación va a avanzar. Yo, en todo caso, sí que me gusta acabar esta conferencia con esta pregunta: ¿se podrá transformar la educación superior? Mi respuesta es esta: de ustedes depende, de todas las personas que están aquí, cada una desde su responsabilidad, desde su mirada, desde su capacidad de otear esta década, este mundo dentro de la incertidumbre, pero este mundo en transformación y cambio. Y acabo inspirándoles. A mí esta frase me gusta mucho. Es una frase de Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor del Principito. Seguro que han podido leerlo y lo conocen. Este autor un día escribió: si quieres construir un barco, no reúnas a los hombres y mujeres para darles órdenes, para explicarles cada detalle, para decirles dónde encontrar a cada cosa. Si quieres construir un barco, evoca primero en el corazón de los hombres y mujeres el anhelo del mar abierto, libre y ancho. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Tremenda responsabilidad ahí, ¿cierto? Que queda en cada uno de los que hemos estado participando, de los que somos parte, ¿cierto?, de una institución de educación superior. Así que muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a dar paso a algunas preguntas que han surgido. Así que vamos con la primera. Ella es Daniela Pérez Miranda, que nos hace llegar su pregunta, y es psicóloga del programa Apoyo Académico al Estudiante, y nos consulta lo siguiente: ¿cuál es la perspectiva en España y en otros países respecto a la salud mental de los y los estudiantes en este proceso de transformación de la educación superior y del mundo? Bien, yo agradezco mucho esta pregunta que aún tiene respuestas provisionales. En todas partes se está constatando que los 18 meses de cierre, y en algunos países aún no se ha recuperado la presencialidad, está teniendo costes a nivel personal.
y por tanto las necesidades de apoyo, digámoslo así, psicológico, individual, grupal, de cualquier forma y tipo, se han incrementado de forma importante. Hay estudios, tanto, yo les puedo citar algunos de Estados Unidos y de Europa, que están poniendo sobre la mesa que, como les decía antes, estos 18 meses de aislamiento en el domicilio, de actividad docente remota, están teniendo coste y, por tanto, los problemas de salud mental están incrementándose. Por eso, en la conferencia yo les decía que una de las cosas que hemos de ayudar a nuestros alumnos en una educación superior más avanzada es a mantener el equilibrio de la salud mental y el proyecto vital. Las enfermedades de salud mental van a ser las enfermedades más graves en este siglo y en esta década. Si veníamos inercialmente con otros problemas de otro tipo, la salud mental estamos viendo, y vamos a verlo más, creo yo, que va a ser la primera enfermedad desde muchos puntos de vista, porque vivimos en una sociedad en transformación, en cambio, y a veces profundamente desequilibrada. Perfecto, muchas gracias. A una académica y alumno UFRO, Jimena Ojeda nos consulta lo siguiente: así como es relevante repensar el perfil de estudiante, es indispensable reflexionar y declarar cuáles son los perfiles académicos que se requieren hoy en esta nueva mirada de universidad. Bien, también muy interesante esta pregunta. Es evidente, claro, yo en una hora no podía desarrollarlo, pero me gusta la pregunta porque me permite explicarlo. Es evidente que si trabajamos a fondo el perfil de egresado transversal de la universidad, perfil humanístico básicamente, que queremos trabajar y consensuar para tener un modelo educativo que nos lo asegure y que impacte, es evidente que posteriormente nos deberemos plantear enseguida también qué perfil de docente requiere la universidad. Y no solamente porque esto nos servirá para seleccionar a docentes nuevos que se tengan que incorporar en la universidad, sino también porque podemos ayudar a los docentes actuales de la universidad a repensar su papel, a repensar su rol, a evolucionar dentro de, digamos, la evolución que la propia institución hace, ¿no? Y es evidente que el rol del profesor evoluciona, cambia y evolucionará, como ha evolucionado en los últimos 10 o 20 años. Pero mi impresión es que va a hacerlo a una velocidad un poco más rápida. Y por tanto, el profesor que yo me imagino en la educación superior debe de ser una persona que combine el conocimiento específico en su área de conocimiento, de investigación o de actividad docente, con una capacidad humana, de relación humana y de desarrollo humano muy profundo también, porque no debemos olvidar que la universidad debe de ser un lugar donde las personas se desarrollen. Y por tanto, nuestros docentes deberán ser, en parte seguro que ya lo son, personas que al lado de su gran conocimiento técnico sean capaces de interactuar humanamente, de provocar dimensiones humanas en sus alumnos que les ayuden a evolucionar. Por tanto, perfil del docente también y trabajo a fondo en este punto. Muy bien. Y finalizamos entonces con la última pregunta. Carla Veroiza, en la Dirección de Formación Integral y Empleabilidad de la UFRO, nos consulta: ¿qué rol desarrollan en estos cambios a largo plazo personas que transitan en la universidad, como es el caso de los estudiantes? Bueno, en el proceso de transformación de una institución de educación superior, en las experiencias que estamos realizando e impulsando en diversos países, todos los actores de lo que se denomina la comunidad universitaria tienen un papel, juegan un papel, ¿no? Evidentemente los docentes, evidentemente las autoridades de la universidad, evidentemente los alumnos son no un sujeto pasivo, sino deben de ser un sujeto activo que se implique en el periodo en el que están dentro de la universidad. Pero también en todas partes
están jugando un papel importante los antiguos alumnos. El hecho de haber sido alumno de la universidad durante un tiempo no exime que la universidad es la primera en estar interesada en mantener unos lazos con estos alumnos que han pasado por la universidad, que además les puede ofrecer volver a la universidad o estar constantemente en la universidad conectados de otra forma. Y por tanto ellos también pueden desarrollar un rol activo. Y por supuesto, también lo que se denomina el contexto, el territorio, las empresas, las entidades administrativas que conforman este contexto que la universidad vive. Todos ellos forman lo que en términos amplios se denomina la comunidad universitaria y todos ellos de entrada deben de participar en los procesos de transformación y cambio. Y hay experiencias en este sentido muy interesantes. Muchas gracias, nos sumamos también a los comentarios de agradecimiento por la exposición tan interesante y por supuesto agradecer a todos y a cada uno de los expositores que hoy día fueron parte de esta primera jornada, a todos quienes han participado, ¿cierto?, que sin duda son relevantes para la transformación y el cambio de las instituciones de educación superior. Queremos agradecer también a quienes se han sumado durante toda la mañana, tanto por YouTube, por este canal Zoom. Y también queremos, por último, para ir finalizando ya, dejarlos invitados a reencontrarnos, ¿cierto?, a las 14:30 horas para dar inicio a los diálogos temáticos que van a abordar temáticas tan importantes e interesantes como la ética, inclusión y diversidad, interculturalidad y ciudadanía. Finalmente, recordarles que les vamos a hacer llegar una breve encuesta para que puedan participar de ella. Muchas gracias, agradecemos la participación y nos reencontramos durante la tarde.